Buenas noches, bienvenidos El Salvador, un placer dar la bienvenida a todos ustedes. Soy Sergio Méndez. Esta noche en 8 en punto vamos a estar abordando diferentes temáticas. Uno de ellos es el proceso de elección del fiscal general de la República, declaraciones patrimoniales de varios funcionarios públicos, investigaciones de las cuales se están realizando en el Departamento de Probidad y también, por supuesto, 2 meses son los que le ha dado prácticamente el Instituto de Acceso a la Información Pública a la investigación de probidad, a la sección de probidad, para que rinda informe pertinente con relación a las declaraciones de probidad de los 3 expresidentes de la República. Vamos a hablar de cuáles son esos y en qué consiste. Con gusto, esta es nuestra propuesta de esta noche. Para abordar este tema, le damos la bienvenida al padre André Oliva, rector de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Padre, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, igualmente. Es un gusto. Buenas noches, rector Zárate. Es un gusto estar aquí y compartiendo con la teleaudiencia de Canal 33. Bueno, también le damos la bienvenida al ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Rector, nuevamente un placer verlo. Sergio, muchas gracias. Buenas noches. Padre, no había tenido la oportunidad de felicitarlo por el 50 aniversario de la UCA. Felicidades. Me estuve enterando en diferentes medios que usted estuvo hablando de la historia, del desarrollo, el posicionamiento de la UCA. Y pues bueno, yo soy graduado de la UCA, me siento muy orgulloso. Y nuevamente felicidades para toda la comunidad en El Salvador, Padre. Muchas gracias. Bueno, felicidades también, por supuesto. Señores, iniciamos inmediatamente saludando a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista conociendo un poquito las valoraciones de los 2 rectores que nos acompañan esta noche de la academia, acerca del proceso y de lo que se espera de la nueva elección del señor fiscal general de la República, el perfil que éste debería de tener, por supuesto, frente a casos emblemáticos. Antes de iniciar, señores, por supuesto, esta entrevista, déjeme comentarle que usted muy probablemente vio en las redes sociales que extraoficialmente se está manejando, señores, donde el señor juez séptimo de instrucción de la jurisdicción de San Salvador, el doctor Miguel Ángel Argüello, ha determinado que en efecto se va a llevar a cabo el 5 de noviembre la audiencia en contra del expresidente Francisco Flores. Y es que usted recordará que en su momento se rindió informe pericial por parte de los peritos de medicina legal sobre una intervención quirúrgica de la vesícula del exdignatario. Pues ciertamente el juez correspondiente solicitó una segunda opinión a diferentes galenos y ellos en alguna medida han puesto en contraposición lo que anteriormente medicina legal había estado manteniendo. Un caso más, obviamente, que el nuevo fiscal general de la República y el actual va a tener que sacar adelante y que vamos a estar muy pendientes. Padre André Oliva, ¿cuál deberían de ser las características del nuevo fiscal general de la República frente a casos emblemáticos como los que ya comenté y los que seguro vamos a abordar con las declaraciones de probidad más adelante? Por favor. Bueno, yo pienso que un fiscal general de la República debe ser un hombre con mucha independencia, a la vez con mucha valentía, para realmente enfrentarse a cualquier poder que se quiera poner por en medio. Él no tiene que ver a cuáles son las personas que están acusadas, sino ver cuál es el delito que ha cometido y representar los intereses del Estado y los intereses de la población, armando bien cualquier caso que se le presente, cualquier demanda. Entonces me parece que tiene que ser una persona con conocimientos jurídicos importantes, una persona que a la vez pues también sepa gestionar una institución como es la Fiscalía General de la República, que es una institución bastante compleja, y pueda tener también capacidad de dirección y de liderazgo para llevar adelante la Fiscalía, ¿verdad? Es muy llamativo que la población salvadoreña en los últimos 10 años y a través de los sondeos de opinión pública que hemos realizado en la UCA y a través del UDOP, pues hay una muy baja confianza en la Fiscalía General de la República. En esos 10 años el nivel de confianza no ha pasado del 22%, y igual que una cuarta parte de la población es la que expresa tener alguna o mucha confianza en la Fiscalía General de la República, mientras que 3/4 partes de la población manifiestan tener poca o ninguna confianza
en la Fiscalía General de la República. Yo creo que eso tiene que hacernos pensar, y que llevamos toda una trayectoria de muchos fiscales que han estado prácticamente al servicio de los gobiernos de turno y que no han realizado su tarea de defender los intereses de la nación y de llevar ante los juzgados a aquellos que han cometido delitos. Entonces tiene que ser una persona también muy íntegra, muy honesta, ¿verdad? Y que realmente pues esté dispuesta a correr los riesgos y a enfrentarse con los delincuentes y con los criminales. Ahora, antes de darle paso al rector Zárate, ¿por qué ponía yo el caso, obviamente, de la reprogramación de la audiencia en el caso del señor Flores para el 5 de noviembre, y que en alguna medida el juez Argüello no estaba como muy conforme con la operación de la vesícula, que debía de ser señalada precisamente dentro de los días en los cuales se iba a señalar? Y es que el doctor Miguel Ángel Argüello también es candidato a fiscal general de la República, y en alguna medida ustedes recordarán que en el caso Selenel también él adelantó que el señor Flores debería de haber estado también dentro de esta investigación. ¿Qué opinión le merece a usted? Y también, por supuesto, el señor fiscal general de la República, el licenciado Luis Martínez, también está en búsqueda de la reelección. Así es, ¿verdad? Yo creo que es un caso bastante emblemático, como tú ya lo decías, que además pues parece que el fiscal general de la República ha tomado en algunos momentos, parece partido a favor de Francisco Flores, y que, como han señalado algunas organizaciones, debería haber puesto algunos delitos como el lavado de dinero, etcétera, que no han sido incorporados en el juicio, y eso hacen que sea más débil el caso, ¿verdad? Yo creo que, bueno, este juez pues parece que está actuando como le corresponde, ¿verdad? Y tratando el caso como que fuera un caso más, que es lo que debe ser, ¿verdad? No solamente hay que llevar a los delincuentes, digamos, bajos recursos o del bajo mundo ante los tribunales, sino también a los delincuentes de cuello blanco. Es importante que se enfrenten con la justicia. Perfecto. Rector Zárate, su opinión, por favor. Bueno, a mí realmente me llamó mucho la atención que 70 y tantas personas aspiren a un puesto que realmente es complicado. Cuando uno ve tantas personas que quieren tener esa posibilidad, dice uno, pero la magnitud o la responsabilidad de un puesto como fiscal realmente es complicado, ¿verdad? Hay elementos que los fiscales de gobiernos anteriores o administraciones anteriores han aducido de por qué no tienen esa fuerza o esa agresividad, y todos coinciden en la falta de recursos. Y yo creo que esa es una causa que hay que apoyarla, ¿verdad? O sea, la parte de los recursos sí realmente es importante. Nosotros nos podemos enterar de una cantidad de casos que maneja cada uno de los fiscales, y que eso hace que sean lentos, que no lleguen a su fin, que la profundidad en el análisis y en la agresividad que se está mencionando en el caso del expresidente Francisco Flores, que la Fiscalía está siendo muy tibia o muy leve en la forma en la que está actuando. Creo yo que la responsabilidad del fiscal, y coincido con todas las características que dijo el padre Oliva, rector de la UCA, pero yo le agregaría, él lo mencionó casi al final, o sea, realmente la parte de liderazgo es importante, porque si bien hay que conocer la Fiscalía, porque eso creo que también es una característica dentro de las primeras 5, si le podemos llamar así, también un fiscal debe de tener unas habilidades de relación con la policía, con el Ejecutivo, con la Corte Suprema de Justicia, y eso se tiene que ver con manejo de trabajo, trabajo en equipo. Creo que también la parte de una inteligencia emocional es importante, porque un puesto como la Fiscalía se le pueden subir las nubes a cualquier persona y tener algunas actitudes en la que más de algún fiscal se la hemos visto hasta este momento. Creo, y si podemos hablar del proceso, Sergio, es que qué bueno que llegó tal cantidad de personas. Ahí hay personas que tienen un currículum realmente impresionante, personas que conocen de la gestión pública, personas que han dado muestra de que conocen sobre lo que se está haciendo, que están dando resultados o dieron resultados en los puestos que tuvieron, pero lamentablemente también tenemos abogados que han sufrido condenas y que anduvieron huyendo, ¿verdad? Entonces, parecería que debería de existir un primer filtro
esa parte técnica, si le podemos llamar así, en la que se haga esa primera Criba. meta en la que puedan pasar estas personas. Yo sé que todos tenemos derechos y que debemos de ser tratados en forma igualitaria. Y yo entiendo a la Asamblea Legislativa, aunque muchos medios criticaron que los diputados que están en la comisión no le hicieran preguntas al fiscal sobre lo que está pasando con los vuelos y otras cosas que se mencionan ahí, pero creo yo que la entrevista trataba de ser pareja para con todos los funcionarios que llegaron. Será una deliberación posterior la que tendrán que analizar sobre estas características que se están diciendo. Pero esperemos que no vaya a suceder lo mismo que pasó hace 3 años, que pasamos más de 2 meses sin fiscal. Acaban de nombrar al fiscal adjunto. Sí. Eso a más de alguna persona no le ha parecido muy bien, porque dice, bueno, lo están nombrando porque se le va a llegar el tiempo, se va a dilatar todavía. Podemos hablar, si quiere, más adelante de que tengo una percepción de que los partidos políticos no tienen claro lo que van a hacer, tanto en la derecha como en la izquierda. Encuentro opiniones diversas entre funcionarios. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Están hablando de votación secreta dentro de un partido político. En fin, creo que no hay un compromiso todavía, ¿verdad? O no se ve en los partidos políticos sobre que quieran tomar una decisión sobre el próximo fiscal. Ahora, algo que es importante, y yo debo de ser honesto, porque en alguna medida se ha señalado este caso particularmente hablando, y es que conversando con el doctor Fabio Castillo con relación a la valoración de lo que ha hecho el licenciado Luis Martínez, él ciertamente decía, mire, o sea, él ha llevado casos emblemáticos, y hay que decirlo, le ha metido dientes a cosas que tradicionalmente otros no querían tocar, pero yo creo que en algo podemos nosotros estar como muy claros. 3 años es un tiempo demasiado corto en alguna medida para arrancar proyectos, culminar con otros. Me parece que en alguna medida esto contrasta también con los recursos muy pobres que tiene el Ministerio Público para llevar a cabo a feliz término el cometido. Bueno, a esto habría que agregarle que probablemente lo tenga, pero no es del dominio público. ¿Cuál es el plan de trabajo que tiene la Fiscalía? Porque cuando se tiene el plan de trabajo se plantean los objetivos, se plantean las estrategias y de ahí provienen los recursos también, ¿verdad? También debemos de reconocer que debe haber un poco de mayor apertura. Yo al actual fiscal lo he visto muy dispuesto a solicitar ayuda internacional en ciertos temas, pero igualmente lo he visto muy a la defensiva o muy cerrado en otros temas. Entonces, como que no hay una política muy clara o muy definida sobre cuál deben ser los indicadores para que se permita que haya un apoyo internacional o extranjero hacia la Fiscalía. Ok, padre, ¿quería agregar algo? No, pues yo sí creo que 3 años realmente es muy poco tiempo, ¿verdad? Es muy poco tiempo y más si las cosas se hacen bien. Ahora, si realmente el candidato no resulta ser el candidato idóneo, vemos que no tiene el interés realmente en enfrentar el delito, entonces es muy largo el tiempo, ¿verdad? Porque 3 años con un mal fiscal realmente pueden ser eternos. Yo creo que sí es conveniente que si el fiscal realmente resulta un buen fiscal y tiene las cualidades que hemos mencionado antes, y es la persona que realmente está dispuesta a luchar contra el delito, lo cometa quien lo cometa y sea el tipo de delito que sea el tipo de delito, entonces sería bueno que la Asamblea Legislativa lo volviera a reelegir para un segundo periodo. Ok, vamos a una primera pausa comercial. Señores, quédense con nosotros, que tenemos mucho que conversar con los 2 rectores esta noche y con ustedes, por supuesto, bajo la participación ciudadana. Pausa, volvemos. Preso, mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Vamos a abordar del fiscal general de la República, porque obviamente le va a tocar conocer no solamente el caso del exdignatario, el señor Flores, que ya comentábamos en el primer segmento, sino nos vamos a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Investiga dentro del Estado las diferentes auditorías de patrimonio de 13 funcionarios públicos en los que se encuentran los 3 últimos presidentes de la República. Nos referimos al señor Flores, al señor Mauricio Funes y al señor Saca. Investigación que está en etapa preliminar, que es cuando los auditores y analistas comparan las declaraciones para determinar si existen incongruencias que puedan llevar al enriquecimiento ilícito. Debo, como abogado, de instruirlo sobre algo que me parece importante y que yo lo he escuchado. Esta etapa no es una etapa penal, es una etapa civil, por eso pasa a la Cámara correspondiente, bajo la modalidad de enriquecimiento ilícito, pero dentro de la circunscripción civil, no penal.
se invita al fiscal general de República que participa, pero lo interesante, y ahora sí hay que decirlo, es que si existe el mínimo indicio que pueda generar una investigación de carácter penal, el tema no solamente se va a limitar en un enriquecimiento ilícito, se puede abordar otro tipo de delitos conexos de contenido patrimonial, como por ejemplo evasión fiscal, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas, etcétera. Arranco con usted, porque estos van a ser en alguna medida los casos que va a conocer el próximo fiscal general de la República. Ya hemos conocido nosotros casos donde se han dado a conocer el señor, por ejemplo, Guillermo Gallegos, Francisco Merino, el señor Cifrido Reyes, pero también el señor Carlos Reyes, el diputado del partido Arena, porque hay que ser honesto, hay que decirlo como viene. Adicionalmente a estos están hoy por hoy esperando los estudios que se puedan realizar a las declaraciones patrimoniales, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública les dio 2 meses para el examen preliminar de los exámenes de los mandatarios en los cuales con antelación me referí. Por favor, ¿cómo podemos entender lo que está sucediendo ahora cuando se esbozó en el pasado? Es una ley obsoleta. Totalmente. ¿Se hacen las cosas cuando se quieren, padre? Pues se hacen las cosas cuando se quieren, ¿verdad? Además sabemos que a la sección de probidad le quitaron en algún momento los dientes y la posibilidad de revisar estas declaraciones patrimoniales. Por otro lado, la ley que tenemos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos es una ley muy antigua, ¿verdad?, que impone multas si no se hace la declaración o si se declara errónea, que son realmente tan bajas que son ridículas, ¿verdad? Entonces saldría más a cuenta pagar la declaración. Entonces, lo que sí parece, pues, que estamos en una dinámica que es buena, que es positiva. Primero, pues, fue a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se iban a hacer públicas las declaraciones de probidad de los funcionarios, y ahora, pues, que la Corte Suprema, a través de la sección de probidad, está revisando esto, ¿no? Llama la atención, como bien señalabas, que a los 3 presidentes, pues, no se les haya hecho, expresidentes, no se les haya hecho ningún análisis de probidad, y que ahora es la misma en el Instituto de Acceso a la Información Pública que le pide a la Corte Suprema de Justicia que revise eso y genere los informes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante, porque en el país vamos avanzando poco a poco hacia una mayor transparencia, hacia una mayor contraloría social de los funcionarios públicos, y eso es muy bueno, ¿verdad? Lo que sí es importante es que eso se haga realmente bien y se haga para todos y no se utilice para pues dañar a un determinado grupo o a otro. Y en este aspecto, a veces cuando leemos la información que sale en los periódicos, es engañoso, porque se habla de porcentajes, sí, por ejemplo, del incremento patrimonial, y sí, yo hacía el siguiente correcto ejercicio, ¿verdad? Si una persona entra con $20,000 de patrimonio y sale con 100,000, ha aumentado su patrimonio en un 500%, pero solo ha aumentado $80,000. En cambio, uno que entre con $100,000 de patrimonio y sale con 500,000, ha aumentado el mismo 500%, pero ha aumentado su patrimonio en $400,000, 5 veces más, ¿verdad? Entonces, ahí es importante no dejarse engañar por los valores relativos, sino tener en cuenta los valores absolutos. Por ejemplo, el expresidente Saca entró en 2004, hizo una declaración patrimonial de 4,216,000 y salió en el 2009 con una declaración patrimonial de 10,439,000. Si lo miramos en valores absolutos, su patrimonio se aumentó en 6,217,000, pero solo fue un 259%, ¿verdad? Entonces es importante, creo yo, que la sección de probidad haga un buen trabajo y realmente revise a fondo. Y hay dificultades, porque el hecho de que en el país no exista la obligación de la declaración patrimonial o la obligación de la declaración de impuestos sobre la renta no permite dar un seguimiento más cercano a estos incrementos patrimoniales, a los ingresos, y esas declaraciones también pueden ser mentirosas, porque el papel lo aguanta todo. Ok, y qué bueno que usted lo acaba de decir, porque ambos caballeros manejan dentro de las prestigiosas universidades, las cuales dignamente representan encuestas en su momento, y qué bueno que ha hablado de porcentajes. Rector Zárate, en el pasado esto hubiera parecido una verdadera utopía,
que la Corte en pleno, todos al unísono se pusieran de acuerdo para remitir a la Cámara correspondiente la investigación del diputado Cardosa. Y es que todo esto, el hecho generador, y ustedes recordarán, fue precisamente la declaración patrimonial del magistrado Rodolfo González, y que él dijo, mire, no hay ningún problema, el tema es que de ahí devino todo lo que nosotros estamos hablando. ¿Cómo podríamos entender esto? Porque al diputado Cardosa ya se le mandaron a congelar las cuentas y algunos inmuebles en el Centro Nacional de Registro. Las demás personas dentro de un debido proceso que he mencionado también podrían correr la misma suerte. Por favor. Bueno, 51 diputados de los 84 del periodo 2012-2015 incrementaron su patrimonio cultural. Monetario, ¿verdad? Ojalá fuera cultural, ¿verdad? Quiero decirte, Sergio, y esto, qué bueno que es público, que hay diputadas que tienen un patrimonio de arriba de 3 millones de dólares. Y con lo que decía el rector, el padre Oliva, del porcentaje de crecimiento, si crece el 50%, crece $1,5 millones de dólares. Y eso ha sucedido. Correcto. ¿Verdad? Eso ha sucedido. Por lo tanto, creo que debe de ser una política institucional. Yo lamento mucho la Corte Suprema, que en el año 2005 hizo esto de recortarle la autoridad a la unidad de patrimonio. Cuando estaba el señor Pino Cáceres. Y sí. Con el gobierno del señor Flores. Sí, y estaba el presidente de la Asamblea, de la Corte Suprema, era Agustín García Calderón, correcto. Pero ahí estaba también doña Victoria Marina de Avilés. También, correcto. O sea, y toda esta gente lo conoció también, pues, o sea, creo que yo encontré el listado de quiénes eran los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ahí hay varios que son ahora analistas políticos y que ahora opinan diferente de cuando fueron magistrados de la Corte Suprema, ¿verdad? Yo creo que el status quo muchas veces nos lleva a actuar más de lo que realmente nosotros queremos hacer. Con el caso del diputado Cardosa, creo que es una dentro de las acciones que se dan ahí. Algo que me parece a mí extraño, que en una noticia de un periódico digital sale que al diputado Cardosa le están pidiendo que ajuste la información desde el año 2009, o sea que Patrimonio entonces ha podido actuar cuando así lo ha querido, pidiendo información. Lo digo porque ¿por qué no se los pidió a los presidentes y sí se lo ha podido pedir a funcionarios de otro nivel? Quiero decir que no solo son diputados y expresidentes los que se deben. Aquí van jueces retirados, aquí van fiscales y otra serie de funcionarios que están sujetos también a este tipo de revisión. Aquí creo que la sociedad salvadoreña, y yo quiero reiterar lo que dijo el padre, deberíamos de sentirnos optimistas. Esto en otro tiempo la gente lo comentaba, pero no habían elementos, no había el acceso a la información. Me encanta que la Corte Suprema de Justicia, que estuvo acostumbrado a mandar sus resoluciones y que la gente las tuviera que acatar, ahora que el instituto se la pide, dice el presidente de la Corte, no, voy a apelar. Y luego le dice nuevamente el instituto, no, usted tiene que entregarla. Y la Corte le entrega. Aunque no nos guste lo que se está haciendo, creo que la institucionalidad está funcionando. No probablemente en las dimensiones que nosotros quisiéramos. Si el país quisiera resolver estos 10 años que estuvo inactiva en un periodo de 2 o 3 meses, creo yo que en diciembre, y ojalá yo me equivoque, va a ser muy difícil que toda esa información se pueda tener para poder dar un dictamen, Sergio. Agregándole que el presidente Francisco Flores está, si no que exonerado, casi exonerado por el vencimiento. Pero cuando hay que discutir aspectos como si la Asamblea se pone de acuerdo para eliminar eso dentro de la Constitución y que sí puedan ser investigados, no se ponen de acuerdo. Entonces, creo que hay varios aspectos. Somos como muy cortoplacistas y queremos resolver todo en este momento y después no darle seguimiento a lo que se está haciendo. Yo realmente estoy optimista, me gusta lo que está pasando, hay transparencia, hay información. Yo pude ver el listado de los 84 diputados con sus declaraciones hasta el 2015, pude ver los nombres de los 51 diputados con su patrimonio, cómo entró y cómo salió, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esa información? Creo que hay que ser muy profesional porque la gente es muy probable o es seguro que lo haya hecho honradamente, ¿verdad? Lo que me parece extraño que 3 diputados que están en el listado de los que usted mencionó, ustedes dicen que recibieron herencias, ¿verdad? Que esa es la forma. O que se casaron y unieron patrimonio, sí.
Entonces, esperemos las investigaciones y después seguimos discutiendo el tema. Perfecto. Ahora, lo interesante de esto es que puede la Corte certificar a la Fiscalía General de la República porque existen condiciones o elementos suficientes para sustentar razonablemente la participación en un ilícito penal. Y obviamente en una investigación penal, mire qué simpático, se deben de investigar también aquellos que conocemos como testaferros, aquellos que son prestanombres para crear empresas ficticias, precisamente la ficción de la ley, como lo dice el Código Mercantil, para crecer o ocultar en alguna medida el patrimonio. Por ejemplo, dicen, a mí me contaron por ahí, de que hay un hermano de un expresidente, yo no sé si es verdad, yo obviamente le estoy contando, que de pronto tiene un rancho por allá por Cangrejera. Habrá que investigar de dónde lo obtuvo. Vamos a ir a una pausa, señores, quédense con nosotros. Volvemos a El Salvador por gozar, como todas las noches, de su preferencia. Bueno, seguimos con este tema y es que aquí deviene a otra situación. Hemos visto nosotros diferentes rotativos que hacen una referencia directa del diputado Cardosa con el tema de Wilber Rivera, el diputado suplente de él, que en el pasado también ha sido relacionado con el caso del señor Repollo, que así le han llamado, no le llamo yo, es una verdadera ensalada, todo este tipo de casos. El tema es que llegamos a otra situación y la ley de partidos políticos para saber quién es el que les da el dinero a cada uno de los diputados y a los diferentes partidos políticos, que siempre, todos, raramente, como decía el ingeniero, ahí todos se ponen de acuerdo para hacer puente, para aumentarse sueldo, para contraer empréstitos porque se acabó el pistillo para seguir viajando y para no hacer lo que la sala de lo constitucional le mandata. Por favor. Yo creo que es importante también la reforma de la ley de partidos políticos y ya se ha hablado en varias ocasiones que es importante el tema de la financiación de los partidos políticos, que esto tiene que ser algo transparente y que tiene que estar regulado también, los máximos de financiación, desde dónde provienen los fondos, debe poder declararse este tema, ¿no? Y me parece que es importante avanzar hacia ahí. El mismo hecho de que en la Asamblea en estos días también se está discutiendo una ley nueva de probidad pública y hay distintas propuestas, una propuesta del gobierno, otras propuestas que ya habían elaborado la Asamblea Legislativa anterior a nivel de comisión, creo que también es una manera de ir actualizando estos hechos, ¿no? Hay mucha tela que cortar y a mí me parece que es importante pues que poco a poco se vayan poniendo los medios para evitar este tipo de enriquecimientos ilícitos, y eso no solamente tiene que quedar a nivel de los partidos políticos y a nivel de los funcionarios públicos, que es muy importante. Yo creo que, por lo que decíamos antes, también en este país hay muchas personas que se están enriqueciendo ilícitamente, que están evadiendo el pago de sus impuestos, que están haciendo elusión fiscal, y eso también debe ser perseguido, ¿verdad? Entonces estamos en una época en donde pues el fraude, la corrupción, el enriquecimiento ilícito es algo que está presente en la sociedad y hay que ir poniendo los distintos elementos para que esto no ocurra. Y desde esa perspectiva, pues creo yo también hay que modificar leyes importantes que tienen que ver con Hacienda para mejorar estos aspectos. Rector Zárate. Bueno, ¿cómo se interrelacionan los temas, verdad? Porque el padre acaba de decir de que también hay empresarios que se enriquecen de esta forma. Y al fiscal se le estuvo criticando el hecho de que un empresario con el que él viajaba tenía demandas en la fiscalía que no procedían, pero que sí, las contrademandas que ponía esta persona, o sea, está preso una de las personas que puso demanda, su esposa también está presa, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se interrelaciona la transparencia, la integridad, realmente el tener una visión de país para poder desarrollar. Todo esto que está sucediendo, especialmente con los diputados de la Asamblea, que lo hemos estado visto, yo estoy seguro que no es del agrado de ellos. El hecho de que sea público, cuánto es lo que tienen, cuánto ha crecido su patrimonio, no les debe de gustar que esto sea público. Y no se van a poner de acuerdo tan rápido en la ley de partidos políticos. Sí, son expertos en dilatar las decisiones que a ellos no les conviene. Y usted bien lo decía, Sergio, ellos encuentran la manera de dilatar todo esto. Cuando se les pregunta, mire, ¿cuál es su opinión con el fiscal? Dice José Merino, no, es que él está bueno, debe de continuar.
dice Nidia Díaz, no, él no debe de continuar. En Arena dice Juan Valiente, sí, él debe continuar. Dice Ernesto Mason, no, no debe continuar. Eso confunde a la población, ¿verdad? Eso confunde a la población. Qué bueno sería, como dice el padre Oliva, que aprobaran esa ley de patrimonio para que todos pudiéramos tener un conocimiento, poder ver cómo realmente la gente evoluciona. Podemos hablar de imperios bancarios que se hicieron en este país hace muchos años, ¿verdad? Y no solo eso, pues, ¿verdad? Hay cuestionadas una serie de funcionarios de gobiernos anteriores que ya prescribieron y que realmente da tristeza, pero creo que deberíamos de tomar lo que podemos resolver en este momento y que nos sirva de base para las nuevas leyes, los nuevos procesos, el empoderamiento institucional que le permita al país tener una mayor tranquilidad. Ahora, quería agregar algo, sí, porque voy a la participación, por favor. No, un poquito en la línea de lo que comentábamos antes fuera de cámara, o sea, toda esta falta de transparencia y toda esta problemática a nivel político lo que hace es que la población se vaya desencantando, se vaya defraudando y pierda la confianza en un sistema político democrático. Y eso vemos lo que está pasando también en otros países, en Guatemala mismo, ¿verdad? Que sale elegido una persona que no es político, que no viene del mundo de la política, que además no va a tener un partido en la Asamblea Legislativa que apoye al gobierno. Entonces, eso permite que vayan surgiendo, por un lado, desconfianza de la población y por otro, nuevos actores políticos. Entonces yo creo que sí es muy importante y que los políticos fueran los primeros interesados en que hubiera mayor transparencia, en que no pudiera hacerse este tipo de rumores de que si ha habido o no ha habido enriquecimiento político, porque esto perjudica a los mismos partidos políticos y sobre todo perjudica al sistema político democrático. Y fíjese qué interesante, porque hemos traído nosotros una línea del fiscal general, los diputados, probidad, empresarios, usted decía elecciones, y es que, señores, estamos a la espera del caso denominado en Guatemala la línea, porque a veces dicen por ahí que hay empresarios salvadoreños que están relacionados con los empresarios de Guatemala que están investigando. Nosotros queremos resultados y, por supuesto, hay desencanto entre los políticos de Guatemala y los del Salvador. Ya vamos a hablar de eso. Quiero saludar a la Caja de Crédito de Colón, señores, porque noche tras noche es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que lo es usted por las diferentes redes sociales. Nosotros nos trasladamos acá rápidamente para darle lectura aparte, porque tenemos una gran cantidad de participación ciudadana, y trasladárselo a nuestros invitados de esta noche, a los rectores. José Víctor Guevara, muchísimas gracias, José Víctor. Lo principal que debe de tener es ser honesto. Le será difícil, pero hay, es decir, se refiere a la elección del fiscal general. Lulaza, muchísimas gracias, Lulaza. Lo peor es que el diputado Cardosa, siendo investigado, sigue levantando la mano en la Asamblea Legislativa. Solo en este país se ven este tipo de cosas. Gaucho Rebelde, hay jueces que tienen 5 casas, investiguen el patrimonio de esos jueces, completamente de acuerdo. Hay unas verdaderas joyitas de jueces, señores. Moisés Rivera, la salvación no es reelegir al fiscal general, sino fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía General de República. Lulaza sigue participando. Los cargos importantes han sido por décadas negociados por los diferentes partidos políticos para acuerdos de poder. Esto tiene que cambiar, una gran participación ciudadana, pero por supuesto que por el tiempo vamos a quedarnos acá. ¿Qué opinión le merece de la participación, de lo que dice la gente? Yo creo que realmente estamos en la misma línea, ¿verdad? Y plantean la importancia, pues, de que sean personas honestas, que estén en la fiscalía, que se fortalezca la institución, lo cual también es importante. Ciertamente, pues, la Asamblea debería haber tomado ya cartas en el asunto, en el caso de este diputado que ha sido pues investigado y que parece que puede haber enriquecimiento ilícito. Yo creo que la población realmente está deseosa de honestidad, está deseosa de que los políticos sean verdaderamente servidores públicos y estén al servicio de la población. Padre, ¿usted cree que puede replicarse lo que ha sucedido en Guatemala? Y qué bueno que, es decir, no solamente en Guatemala, vimos en Costa Rica, vimos en Colombia que los dos aspirantes de los dos expresidentes o presidente actual, ninguno de ellos ganó. Las asimetrías en la elección de Argentina van a una segunda vuelta porque son bien parejos. ¿Cree usted que todos estos fenómenos en América Latina, pero particularmente en Guatemala, Jimmy Morales sin una estructura partidaria en segunda vuelta abrumadoramente supera a la señora Sandra Torres?
Yo creo que todavía El Salvador realmente tiene unos partidos políticos que son fuertes, que cuentan con el apoyo de la población de manera importante. No es el caso de Guatemala, donde los partidos políticos están cambiando constantemente y prácticamente muchas veces solo duran un par de periodos electorales. Entonces la situación es distinta, pero realmente si las cosas siguen yendo mal, si la gente ve que los políticos no son claros, no son rectos, no son honestos, eso va mellando y puede pasar lo mismo que en Guatemala o ha pasado también en otras partes del mundo. Perfecto, voy con usted, rector. Bueno, igual, hay que reforzar la institucionalidad. Las figuras son importantes, los líderes son los que administran, pero hay que darle solidez a la base, a los procesos, a la política, a la estructura. Hay que fortalecer el proceso de investigación en el caso de la Fiscalía. Hay que darle suficiente elemento para que sea independiente, como lo decía la persona que escribía en las redes sociales. Pero evidentemente el liderazgo es importante, sobre todo en estos procesos. Y yo creo que sí hay que repensar si el periodo de un fiscal debe de mantenerse o debe de alargarse, ¿verdad? Para que pueda tener continuidad en lo que está haciendo. Perfecto. Señores, nosotros vamos a otra pausa comercial. Quédese con nosotros en segundos. Señores, estamos de regreso nuevamente y vea usted cómo una cosa nos va llevando al otro tema. Porque hablábamos de empresarios, hablábamos de lo que sucede en el hermano país, en el vecino país de Guatemala. Y lo que ha sucedido ahí precisamente es el tema de la CICIG, algo que aquí han solicitado muchísimas personas que se replique. Recuerdo yo cuando estaba conversando en alguna oportunidad con el magistrado Rodolfo González y a preguntas de su servidor sobre el tema de la CICIG, él decía, señores, la Constitución no lo prohíbe. Yo quiero irme precisamente bajo esa frase a lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando trajo a colación el tema de Guatemala y dijo, la CICIG se debe replicar en toda Centroamérica. Voy con usted, padre, porque en algunas personas parece que le tienen como un poquito de miedito a la CICIG en que venga acá porque van a perder cualquier tipo de control. A la CICIG no la van a elegir ellos, por favor. Bueno, tendríamos que ver qué es lo que nos podría aportar un apoyo internacional a través de una comisión contra la impunidad y la corrupción, como sería la CICIG. Yo creo que podría aportar a las instituciones, en este caso concreto a la Fiscalía General de la República, una mayor capacidad técnica de investigación, una mayor también independencia, que es lo que parece se quiere evitar siempre en la elección del fiscal, y cada grupo político quiere que el fiscal esté a favor del determinado grupo político o económico que está en el poder. Entonces, realmente una comisión internacional de este tipo tendría mucha mayor independencia, tendría mucha mayor capacidad técnica, podría ayudar precisamente a fortalecer la Fiscalía General. No la debe sustituir, sino ayudarla a fortalecer, a que tenga los recursos necesarios, tanto humanos como técnicos, y el instrumental para poder actuar y realmente luchar de mayor manera contra el delito. Yo creo que lo que no es bueno, porque yo he visto mucha tendencia en centrarse en que esa comisión debería ser contra la corrupción. Ese es un elemento más, pero debe ser contra la impunidad, contra cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de delito, también contra el crimen organizado, que parece que haya desaparecido en el país desde hace algunos años, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, puede ser un aporte importante a desarrollar la institucionalidad, a que terminemos con la impunidad en nuestro país, que además vivimos unos altos índices de criminalidad y que necesitamos de apoyos para combatirla. Rector Salas. Bueno, creo que mucho de lo que genera un poco de rechazo es querer o dar a entender que lo que queremos es calcar lo que está en Guatemala para traerlo a El Salvador. Y no es así. Son realidades diferentes. Totalmente, totalmente, ¿verdad? O sea, el país puede definir el alcance de los objetivos y de lo que se quiere fortalecer. Estamos pasando sobre ciertas situaciones que si tuviéramos apoyo pudiéramos enfocarlas o desarrollarlas de una mejor manera. Algunas veces solo decir el nombre a la gente no le gusta, pero yo apoyo lo que dice el padre. Creo que es más la impunidad. ¿No? La impunidad genera corrupción también. O sea, vamos al meollo porque de allí se desprenden otras cosas que si podemos hacerlo
vamos a tener. Yo personalmente creería de que es importante tener esa ayuda internacional. Ahora, algún amigo televidente mencionó en la participación que yo le di lectura algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que yo, en el ejercicio liberal de la profesión, yo no tengo ningún problema en decirlo. Mencionaba al tema de los jueces, y es que hemos visto nosotros tradicionalmente el órgano de justicia año con año que se lleva el primer lugar en señalamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos en temas de corrupción, no de impunidad, corrupción. Y es que ciertamente vemos nosotros a jueces honorables en este país, porque la depuración judicial se ha enmarcado siempre en palabras muy románticas, con retórica dialéctica, y nunca nosotros la vemos. Hay una gran resistencia, una batería, como dijo Florentín Meléndez en una oportunidad que nos acompañó acá. Pero lo interesante del asunto es que hay verdaderos jueces en este país que solo el pliego tarifario les hace falta fuera del tribunal, el homicidio vale tanto, y usted sabe a quién me estoy refiriendo, a unos que se dan baños de pureza y otros que hasta cargos públicos quieren aspirar o funcionarios de segundo grado. De pronto, una CICIG, la pregunta es, si lo que no mata engorda, ¿cuál es el problema de que venga si va a venir a vigorizar la institucionalidad de nuestro país? 1 y 2, indistintamente que venga o que no venga, siempre hay que fortalecer la Fiscalía General de la República, porque una no sustituye a la otra, sino que coadyuvan paralelamente. Tienes toda la razón, Sergio, pero yo creo que realmente has dado como en el clavo, ¿verdad? Porque yo creo que en nuestro país no tenemos voluntad política de enfrentar el crimen y no la hemos tenido nunca, y por eso pues llevamos muchos años con problemas y ha ido incrementando el nivel delincuencial del país y realmente no se ha enfrentado ni a nivel de la Fiscalía y muchas veces a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Como tú decías, pues la depuración de los jueces nunca se realiza, siempre hay algún problema para que no se lleve adelante. Entonces, si no cambia esa voluntad política en todos los sectores de la sociedad, que realmente queremos que eso funcione, que haya un sistema de lucha contra la criminalidad, de lucha contra la impunidad que funcione, entonces pues ya puede venir una CICIG o su equivalente o cualquier otra instancia, eso no funcionará. Perfecto. Yo entiendo que esto pasa también por la judicatura, ¿verdad? Y si la presidencia de la judicatura está cuestionada, el proceso en el que llega, entonces hay una frase de un amigo mío alemán que dice que las gradas se barren desde arriba, sí, ¿verdad? O sea, hay que dar el ejemplo, hay que buscar cómo sanear, pero no hacerlo abajo, pues, ¿verdad? Sino que hay que ser ejemplarizante en este tipo de situaciones, porque si alguno tiene la intención o la voluntad o ha escuchado y que cree que él lo puede hacer, se va a dar cuenta que no es posible, que es complicado, que puede tener consecuencias. Bueno, hay que barrer a Alibaba para que caigan los 40 ladrones, y cualquier similitud, simple y sencillamente es eso, similitud. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Padre André Oliva, un placer haberlo nuevamente tenido acá en su casa. Gracias, Sergio, también para mí es un gusto estar con ustedes. Rector Zárate. Muchas gracias. Un gusto, Sergio, placer. un saludo a todos los televidentes y nuevamente felicidades a la UCA por el 50 aniversario, padre. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, nos hace falta el tercer elemento, que es el rector de la Universidad Nacional. No me resta más que pedirles que por favor ya desentrampen ese tema, hombre. Hay que salir adelante y quitar a cualquier tipo de intereses mezquinos que de pronto no dejaban avanzar este país. Soy Sergio Méndez, hoy martes 27 de octubre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Acompáñenos. Si le gustó la entrevista, coméntela. Pase muy buenas noches, que descanse. Y una vez más, el Señor os bendiga a todos.